Hoy es uno de esos días en que la circunstancia que estamos viviendo hace imprescindible hablar de ciertos temas, de estas temáticas, de la contingencia, que no podemos dejar de desconocer que son parte de nuestra vida y parte de la vida cristiana. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es lo que significa contingencia? La actualidad, tiene que la coyuntura, la actualidad. Eso es para aumentar su acervo, su vocabulario. Contingencia, colóquenlo ahí dentro de su conocimiento, una palabra que es muy utilizada en todas partes. Algo está sucediendo. Y la verdad, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Qué importante está pasando? Van a haber elecciones. Y eso es un tremendo, de verdad que es importante. Es un momento como nación en que enfrentamos toma de decisiones. Y eso es importante. Ahora, tal vez alguien esté preguntando, ¿qué tan importante es para los cristianos que estemos preocupados de lo que esté pasando en el país? Y es una pregunta bastante lícita. ¿Es importante para nosotros los cristianos cuál sea el nuevo presidente o la nueva presidenta que vamos a tener en Chile? Sí. Una buena pregunta. ¿Acaso la fe cristiana no se centra más en la espiritualidad? ¿En la vida espiritual y en la vida eterna? Esta pregunta que yo estoy haciendo se la han hecho millones de cristianos en distintos tiempos, en distintas iglesias, y uno, si pregunta a distintos cristianos de distintas iglesias, te va a encontrar distintas respuestas. Todos te van a responder de maneras distintas porque creo que en general no existe mucha formación en estos temas. No son temas que normalmente se prediquen porque de alguna u otra manera son temas complejos. Son lo que se llama predicaciones conflictivas, entre que vas a encontrar gente que está a favor de eso y gente que está a favor del otro. Entonces mejor no prediquemos esto, no hablemos de esto y hacemos como que no existe. Pero la verdad es que yo espero esta mañana, con lo que voy a compartir, una enseñanza, poder dar respuesta a muchas de las inquietudes que puedan estar, o a lo mejor ni siquiera han estado. Ahora yo se las voy a poner en sus mentes con respecto a todo este tema que estamos viviendo, que son las elecciones. Ahora, yo dije, voy a hablar de una enseñanza. Esto es una enseñanza, no es una predicación. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre enseñanza y predicación? Amén. La predicación generalmente abarca un mensaje enteramente centralizado en el pensamiento de Dios. La enseñanza puede incluir factores actualizados de la contingencia, tal como dijiste. Sí, está bien. En general la enseñanza lo que trata es aportar a los que están escuchando conocimiento que pueden hacer parte de sus vidas, lo ayudan a la vida diaria, lo ayudan a tomar decisiones. La predicación también son conocimientos, pero apuntan a ciertas áreas de la vida de las personas donde se espera que haya un cambio. Es como que yo voy caminando en esta dirección y me predican, ¡pum!, me llega como un dardo y ahora camino para acá. Provoca un cambio, una nueva revelación de Dios, un pedir perdón a Dios con algo. Si yo entro a una reunión de día domingo y no me pasó nada, probablemente está el problema en mí que nunca puse atención, o está la predicación que fue bastante trascendente, muy liviana y no logró tocar el corazón, porque ese es el objetivo de la predicación, es el cambio en la vida de las personas. El evangelio es cambio, literalmente es transformación, o sea, debiéramos ser otras personas. Entonces, y eso se va produciendo con las predicaciones, con la enseñanza, con todo lo que estamos haciendo. Pero yo dije que vamos a hacer una enseñanza porque eso es. Y quiero de verdad también pedirles un poco una autorización y un permiso. Va a ser un poquito más largo que lo habitual porque son muchas las cosas que hay que hablar en esta enseñanza. Y va a ser probablemente muchos años más, no vamos a hablar de esto, que espero que sea un aporte para la vida de cada uno de nosotros. Quiero mencionar en esta mañana que para Jesús lo que sucedía en su tiempo era importante. Jesús no fue una persona, porque fue una persona, fue un hombre, que pasó por su mundo y le dio exactamente lo mismo y solamente se centró en lo que él traía como tarea. No, él se detuvo muchas veces, si lo vemos en los pasajes de los evangelios, va caminando a un lado y algo le llama la atención y se detiene. Y normalmente, no solamente le llamó la atención, no le fue indiferente y se involucró muchas veces para solucionar los problemas en la vida de las personas. Él quería que su sociedad fuera una sociedad más justa, una sociedad con los valores del reino de Dios. Y se centró en hablar sobre eso, pero sí le importaba. No fue una idea mirando hacia el ombligo. ¿Entendemos el concepto? Mirarse al ombligo, yo. Que normalmente es la gran batalla que tenemos todos nosotros. La vida de Jesús tuvo mirado, levantar la vista de aquí y mirar el entorno. Mirar a Dios y mirar el entorno. Y ahí tenemos un gran ejemplo. Fue una vida de amor con obras concretas en favor de los demás. No fue un cristianismo místico donde cumplió con una serie de cosas y estoy bien con Dios.
fue un cristianismo absolutamente práctico, donde todo lo que él creía y sabía lo enseñó, pero también lo vació en la gente que estaba alrededor de ellos. Entregó el amor, entregó la sanidad, entregó la liberación, entregó la restauración, entregó algo con que vestirse, lo que fuera, algo de comer. ¿Cuántas veces multiplicó para que hubiera comida? Le preocupó la sociedad donde él vivía. Para Jesús, en el código de Jesús, amar era ser justo. Pero él decía que no se podía ser justo si no amamos primero a Dios. Porque la verdadera justicia pasa por el corazón de Dios. Estamos a una semana exacta de votación de donde vamos a elegir un presidente o una presidenta. Los votos dirán quién sale. Estamos eligiendo también de alguna u otra manera qué tipo de gobierno vamos a tomar en Chile, cuál es la tendencia, cuál es el lado. En otras palabras, estamos hablando de política. Definitivamente, para hablar de política, que a veces le hacemos un poco el quite por lo que está detrás de todo el concepto político, pero estamos hablando de política. Porque eso es la política. La política se podría definir como el proceso de toma de decisiones que afecta e incluye a todos los miembros de una sociedad. Eso va a pasar el próximo domingo. Estamos en un proceso, vamos a tomar decisiones que nos van a afectar a todos los que somos parte de este país. ¿Para qué? Para que podamos resolver los problemas que tenemos como país, para tener una convivencia colectiva que sea buena, ordenada, para que haya un bien común. Así se define la política. Es el arte de la toma de decisiones para poder gobernar el bien común de todos los que están bajo cierto ámbito. En este caso, un país. Eso es lo que hay ahí. Algunas preguntas que podríamos hacernos esta mañana que vamos a tratar de contestar. ¿Los cristianos tenemos que participar de los procesos políticos de frentón? ¿Tenemos que ir a votar o no? Yo he escuchado de las dos partes y te dan tu argumento. Esa es la primera pregunta. Pero más profundo aún, Jesús, ¿qué relación tuvo con la política? ¿Fue Jesús un político? Otra buena pregunta. La política siempre ha sido un tema muy sensible y que ha generado muchos conflictos. De hecho, yo no sé si te va a entrar alguna familia donde dice, mira, aquí en esta familia no hablamos ni religión ni política porque no queremos agarrarnos las mechas. Claro, porque genera conflicto, porque vas a encontrar gente con puntos de vista muy divergentes. No sé si lo has escuchado. Tal vez un poco antiguo, y lo escuchó la Pati, lo escuché yo y nadie más. No somos antiguos. No, de fútbol se puede discutir. Todos saben que la Chile es lo mejor. Bueno, de ahí, por lo conflictivo que es, de ahí la importancia que nosotros como cristianos, como cristianas, tengamos claridad con respecto a estos temas. Tengamos una posición firme, bíblica, que es lo que podemos hablar y responder tal como Jesús lo tuvo en su vida. Cuando hablo esta mañana sobre este tema de la política, es que basado en la vida de Jesús, no estoy buscando otra cosa más que no quiero respaldar ni una corriente política, no quiero que estén a favor ni en contra de tal o cual candidato a presidente, sino que busca genuinamente que la iglesia y este grupo en forma específica tenga una guía, tenga un camino, tenga ciertos parámetros sin ningún sesgo ideológico, sin ningún sesgo religioso, ningún sesgo político que lo ayude a tomar decisiones el próximo domingo cuando estén delante de la urna, no tienen que depositar su voto. Por eso mi petición como pastor es que saques de tu mente, ahora que vamos a empezar, saca toda idea preconcebida que tengas sobre lo que tienes que hacer, por quién vas a votar, qué es lo que tú tienes que mirar, porque lo que yo voy a tratar es de colocar en tu corazón lo que debiéramos mirar como cristianos. Tú decidirás si lo haces o no. Yo cumplo con mi obligación de pastor de decirte, mira, así fue Jesús. Tenemos como en todo imitar también esta actitud del corazón de Jesús. Cierra tus ojos porque vamos a orar. Padre, gracias por este momento especial que tú nos das de poder estar juntos, reunidos, hablando de tu Hijo, hablando de Jesús. Señor, yo pido, Padre, que en este tema tan a veces difícil, a veces incomprendido, tú traigas entendimiento, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y pon tu palabra en nosotros, tu sentir en nosotros, que podamos ser como tú también en esta área de la vida. Bendice a cada uno de los que estamos presentes en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta que voy a contestar, ¿fue Jesús político? Voy a intentar contestarla. La Biblia en su totalidad y los evangelios no nos dan ningún indicio claro sobre la pregunta. La verdad, no hay ninguna cosa categórica y aunque muchas veces se nos hace creer que efectivamente sí, el mensaje evangélico tiene fondos políticos. No sé si lo saben, aproximadamente el año 1968 aquí en Latinoamérica se levantó una teología que se llamó Teología de la Liberación. Nació en la Iglesia Católica y lo que hizo la Teología de la Liberación fue tomar nuevamente el Evangelio de Jesús
y transformarlo, lo leyeron, buscaron partes del Evangelio, que normalmente se hace eso cuando yo quiero probar lo que yo quiero probar, y dijeron, todo el Evangelio tiene que ver con los pobres. Así que Jesús vino por los pobres, y la opción de la iglesia, y hasta el día de hoy la Iglesia Católica un poco habla de eso, la opción de la iglesia son los pobres, el bienestar de los pobres. Esta forma de ver el mensaje político del Evangelio, priorizando a los pobres de este mundo, la verdad es que tiene mucho sentido, porque Jesús sí se preocupó de los pobres. Pero lo que hace es que reduce el poderoso mensaje de la salvación, de la transformación de la vida eterna, sencillamente a bienes materiales. Y eso es totalmente contrario al mensaje del Evangelio. Es una parte solamente del Evangelio, pero no es el Evangelio de Jesús. Si queremos definir si Jesús fue político o no, tendremos problemas. Porque la verdad que la vida de Jesús fue tan diversa, se movió en todos los estratos de la sociedad, estuvo en todos los lugares que se pudo meter, que cuesta mucho tratar de seguirlo. Cuando vemos su enseñanza, lo que él habló, las actitudes que tuvo, lo que él hizo, vamos a encontrar que son bien contradictorias si queremos meterlo definirlo como político o no político. ¿Por qué? Porque a veces pareció ser muy político y en otras parece que le importaba un bleo lo que estaba pasando y no tenía absolutamente nada desconectado de lo que estaba pasando. Quiero hablarle algunos ejemplos que nos ayudarán a ver si Jesús fue político o no. En Juan 18:36 Jesús declara, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús está haciendo esta declaración, mi reino no es de este mundo, lo primero que yo pienso es que no es político, que no le interesa lo que está pasando acá. Claro, no le interesa la política, no está mirando el mundo. El reino de Jesús es solo espiritual, está ahí arriba, en alguna parte, en el reino de Dios. Él está preocupado. Mi conclusión es que Jesús era apolítico, sin política. Cuando yo veo la declaración de Jesús de Juan 10, segunda parte, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, leo esa declaración y veo a este hombre le importaba realmente lo que está pasando con nosotros. Él vino con un mensaje que venía a crear, que quería cambiar nuestras vidas. En otras palabras, él trae algo que le interesa a cualquiera de los ciudadanos porque va a cambiar su estado, su situación actual en el mundo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo puedo pensar que Jesús era político. Cuando vemos lo que sucede en Juan 12:8, Jesús declara, a los pobres siempre los tenéis con vosotros. Esta declaración de Jesús, que es bastante desconcertante en realidad, da como para pensar muchas cosas, probablemente si la vemos fuera de contexto, sin analizarla profundamente, nos va a hacer pensar que a Jesús no estaba pendiente de los pobres, porque como estaba diciendo que los pobres siempre van a estar, no nos preocupemos de los pobres ahora. Yo podría pensar que sencillamente Jesús no tenía ningún interés por cambiar la realidad de la vida de pobreza de las personas que vivían bien en su tiempo, y yo podría pensar, muy bien, Jesús no era político, no le interesó la política, establecer normas, programas y gobierno para cambiar a las personas. Pero si vemos otra declaración de Mateo 23, que es realmente, todo Mateo 23 es una lucha, una pugna de Jesús con los fariseos, los representantes de los religiosos de esa época. Lo que vemos ahí es una confrontación abierta entre Jesús con los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos, pero eran líderes de decisiones, eran líderes políticos. Ellos compartían el liderazgo con los líderes romanos. Grandes decisiones eran sencillamente venían de los fariseos. Y en este pasaje Jesús le da con todo a los fariseos, o sea, le dice de todo. Entonces uno podría concluir que Jesús estaba más preocupado de combatir a estos poderosos que abusaban del pueblo y reclamaban más derechos para el pueblo. Jesús era político. Claramente, cuando vemos la vida de Jesús, sus hechos, sus palabras, podemos encontrar algunas cosas que nos llegan a confirmar que tú puedes pensar lo que quieras. Tú puedes seguir pensando que era político o que era apolítico. De hecho, los pasajes que yo mencioné, todos, tú puedes darlos vueltas e interpretarlos de la manera absolutamente opuesta. Depende de cómo yo los vea, como yo los estudie, te das cuenta que el mismo pasaje puede significar otra cosa. Y eso, hermanos, nos pone un desafío tan grande de no ser livianos ni ignorantes. Livianos ni ignorantes de la palabra de Dios. De conocer la palabra de Dios. Jesús empleó la palabra escudriñar. Y eso es mucho más que leer. Es como voy a rascar lo que hay debajo de eso, voy a buscar las concordancias. Tenemos que saber, tenemos que tener un peso espiritual, porque toda nuestra fe se basa en lo que está escrito en ese libro con tapa negra, la Biblia. Si eso no existiera, todo lo que estamos hablando no tendría ningún sentido. Ni siquiera sabríamos que existió Jesús. Entonces, tenemos que tener esa madurez de entender que lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, nace de ahí y debemos. Y ahora en el mundo que vivimos tan interconectado, tan digital, por favor,
no te comas cualquier predicación, ni cualquier estudio que un supuesto erudito bíblico está haciendo. Si tú no ves lo que te están diciendo a través de la luz de tu palabra, no la consideres como una verdad de Dios. Incluso lo que yo voy a hablar hoy día, por favor, después busca los versículos, estúdialos y ve si realmente tiene un sentido bíblico para ti. Amén. Tienes que madurar, tienes que crecer, no seas consumista, sino que sencillamente seas un adorador que va a buscar toda la profundidad de lo que Dios es. Perdonen la pasión con eso, pero es que es el gran problema de la iglesia actual. Consume, ni siquiera sabe lo que consume. Y están recibiendo cosas que no tienen que ver con eso. Así que nos vamos a quedar con la duda. ¿Fue Jesús político? Veremos más adelante. Segunda pregunta. ¿Jesús era izquierda? ¿Era del centro o era de derecha? Esta es una pregunta que ahora mucha gente, lo he visto en estos últimos años, en muchas iglesias, donde vemos pastores que intencionadamente llevan candidatos de un lado a su iglesia, los ponen ahí para que le hablen a la gente, para que voten por un candidato que es de este lado. Eso es increíble, realmente es increíble. En alguna iglesia que estuvimos se nos fueron a ofrecer candidatos y nosotros, nada, aquí no entra ningún candidato, porque aquí está Jesús. No necesitamos ningún candidato. Entonces, esto es algo así. La pregunta es, la doctrina cristiana, el mensaje de Jesús, es más de qué lado es, a qué lado se inclina en la balanza política, en el espectro político. No son pocos los cristianos e iglesias que creen honestamente representar la enseñanza cristiana y sacan conclusiones, a mi modo de ver, totalmente erróneamente, de que la Biblia dice que Jesús era de este lado. Que en todos los mandamientos lo que hizo es de este lado, por lo tanto los cristianos tenemos que ser de ese lado. Y no se dan cuenta que están siendo muy influenciados por pensamientos de este tiempo, de este mundo, pensamientos humanos, pensamientos religiosos, que poco tienen que ver con lo que hay como revelación del Evangelio de Jesús. Quiero dar algunos ejemplos de la vida, acciones y palabras de Jesús que pueden ser interpretadas o leídas según tu necesidad. ¿De qué lado eres tú? Te voy a dar una para que te sirva a ti, para que tú creas que estás bien. Primero, el pasaje, son dos juntos. El joven rico, Mateo, lo puedes buscar, Mateo 19, del 16 al 26. El joven rico, Mateo 19, del 16 al 26. Y voy a meter en el mismo saco el rico insensato, Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. En estos dos pasajes, bueno, a grandes rasgos, en el joven rico es un joven judío que se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Jesús es desconcertante: vende todo lo que tiene y entrega a los pobres. Ese es como el resumen. El rico insensato es el hombre que guarda riqueza y al final le dice, ¿y qué si hoy día se te acaba todo? ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Que hoy vas a perder todo? Todo lo que era tu vida se perdió. Entonces, cuando uno ve el contexto de estos dos pasajes bíblicos, todas enseñanzas de Jesús, podemos pensar que Jesús está contra el capitalismo. Está contra la riqueza, no quiere a los ricos, está muy claro. Podemos pensar que la opción de Jesús es por los pobres. Por algo le dice al joven rico, vende todo lo que tiene y entrégaselo a los pobres. Y por algo le dice al otro, no juntes tanto dinero, o sea, reparte las cosas. ¿Para qué estás juntando tanto dinero? Jesús, yo puedo pensar, Jesús no era de derecha. Jesús tiene que haber sido entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. Por ahí tiene que haber estado. Con ese pensamiento, con esa enseñanza, por ahí está Jesús. Pero ahora quiero que veas otra enseñanza. Lucas 19, del 1 al 9. Lucas 19, del 1 al 9, vamos a la historia de Zaqueo. Esta es otra historia. Bueno, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un republicano, era un recaudador de impuestos, era un judío, pero era muy odiado porque eran una casta judía que trabajaba para los romanos quitándole plata a su propio pueblo. Eran considerados traidores. Y en dos cosas eran lo más. Eran lo más malo para los judíos, era lo más rico que existía. Así que tenía unas características bien especiales este Zaqueo. Pero cuando vemos el pasaje que Jesús va entrando a la aldea donde está Zaqueo, a Jesús le llama la atención ver a este hombre chico colgando en un árbol de sicomoro, porque quería ver pasar a Jesús. Su estatura no le permitía estar en tierra, se subió a un árbol. Y Jesús le hace algo extraordinario que no lo hizo nunca más. Mira a Zaqueo y le dice, hey Zaqueo, invítame a tu casa que voy a comer contigo. Y en el versículo 7 vemos que la gente mira esto y dice, ¿cómo se le ocurrió a Jesús ir a la casa de ese hombre tan rico, tan pecador, tan poderoso, tan traidor? O sea, lo habían sectorizado, tan de derecha. Y entonces cuando uno lo ve desde el punto de vista político, Jesús le termina diciendo en el versículo 27, desde hoy tú y tu familia son salvos. Podríamos concluir, Jesús estaba con los capitalistas.
Jesús estaba con los poderosos, sin lugar a dudas, qué duda cabe. Si, todos sabemos cómo era Zaqueo y aún así, un explotador de los pobres, y aún así Jesús estuvo con él. ¿Pero sería Jesús un ambientalista? Buena pregunta. Ahora, cuando pensamos que Jesús tuvo en la creación lo que dice Génesis 1:26, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo estuvieron... ¿Pueden imaginar cuán hermoso y puro fue la creación en sus orígenes? ¿Cómo habrá sido la tierra antes que cualquier ser humano pisara la tierra? Sin plástico, sin smog, sin fábricas capitalistas, sin sobrepoblación, sin área de sacrificio, sin basurero. Jesús seguramente debe haber sido un ambientalista de corazón. Debe haber añorado ver cómo era la creación desde el principio. Sobre todo ahora cómo está este mundo. Una de las grandes crisis del mundo en que vivimos es la crisis ambiental. Entonces, puedo concluir que si Jesús tuviera que votar hoy día, votaría por los ambientalistas. Jesús seguro que lo haría. ¿Pero sería animalista? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Sería animalista? ¿Estaría a favor de los rocos y otros perros, tales los que sean? Yo creo que sí, porque cuando lo vemos en el pasaje que está en Marcos 11, del 15 al 19, lo vemos en el templo, donde había un mercado libre. No sé si la palabra le suena. Compra. Había un mercado libre donde se vendía de todo. Y lo primero que hace Jesús, da vuelta a las mesas a los cambistas, donde estaba la plata, y después ¿qué hace? Suelta a los animales, destruye la jaula y libera a los pájaros. Jesús tiene que haber sido mentalista. Tiene que haber sido animalista. Tiene que haber estado a favor de esto. Con seguridad lo era. Él se opuso a la venta de los animales, los libera, y además capaz que haya sido vegano. Capaz, pues en una de esas Jesús era vegano. Hay que votar por aquellos que defienden a los animales. Pero hay un pasaje, que lo quise dejar en esta parte como al final, que creo que equilibra todo. La historia está en Marcos 5, 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43. Donde vemos la historia, son dos historias en una. Es la historia de la hija de Jairo y la historia de la mujer enferma de flujo. En este pasaje, en forma extraordinaria, los evangelios relatan la trayectoria de dos personajes. Pero fíjense en los personajes. Jairo era un principal de la sinagoga. Era un hombre de plata, era un hombre de poder, era un hombre de derecha. Si lo que podemos catalogar hoy día es un hombre de derecha. La mujer del flujo era mujer. Era despreciada y desechada por ser mujer en la sociedad judía. Era una mujer enferma. Años que estaba enferma. Era una mujer pobre porque lo dio todo con los médicos. Era sencillamente una invisible para la sociedad donde vive. Esta fue una desechada, esta debe haber sido izquierda. Pero cuando vemos qué hizo Jesús, cuando en todo el relato es emocionante ver cómo el Señor le dedicó su tiempo al de derecha, le dedicó su tiempo al de izquierda, y ambos fueron bendecidos y fueron acogidos, ambos fueron sanados y fueron salvados. El amor de Jesús lo compartió de cualquier lado. Lo compartió por la derecha, lo compartió por la izquierda, donde quiera fue, él lo hace. Pero entonces, ¿cuál es la posición política de Jesús? ¿Cuál era su ideología? Y aquí vamos a entrar de fondo a la respuesta. La verdad, la historia que yo voy a leer está en tres evangelios. Mateo, Lucas, Marcos. En los tres evangelios, Mateo, Lucas, Marcos. Encontramos probablemente el pasaje más claro en relación a la actitud política y frente a la autoridad política de Jesús. Voy a leer el pasaje de Marcos 12. Sería bueno que lo leyeran y por favor pongan atención en los detalles. Marcos 12 del 13 al 17. Marcos 12 del 13 al 17. De este pasaje vamos a responder todas las respuestas que tenemos con respecto a qué pasaba con Jesús en todo este aspecto de la sociedad y la vida política. Y dice lo siguiente: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Quiero repetir esto. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Estamos hablando de dos personajes distintos. Para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito de dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Quiero llamar la atención en la presión. No hay una pregunta, hay dos preguntas al tiro que tienes que respondernos. Ahí eso es un detalle del relato. El 15 dice: más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Se dio absolutamente cuenta de inmediato que detrás de la pregunta había una trampa, lo que había literalmente una trampa. Y dice: traedme la moneda para que la vea. Quiero repetir lo que dice ahí.
traedme la moneda para que la vea. No una moneda, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, das a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Respondiendo Jesús les dijo, perdón, estoy repitiendo. El pasaje en cuestión es muy conocido y bíblicamente lo hemos predicado e interpretado básicamente de dos puntos de vista. A Jesús se le está preguntando si hay que agradar a Dios o hay que agradar al hombre. Esa es la pregunta, las conclusiones que hemos sacado, y probablemente tú y yo hemos escuchado esa predicación, que eso es lo que está pasando ahí, y el Señor recibió una palabra de sabiduría y una respuesta que lo desarmó todo. Y hasta ahí llega nuestra historia. Y es verdad, o sea, yo no estoy diciendo que eso no sea así. Efectivamente, Jesús en su respuesta está diciendo hay que colocar a Dios en su lugar, y lo que es del mundo tiene que ser del mundo. Es así. Y la verdad es que cualquiera de las dos posiciones que Jesús hubiera tomado, en ese momento lo pondría en conflicto con el otro. Si hubiera dicho que quiero agradar a Dios, estaría con problema con Roma. Si le dice con Roma, estaría con problema con los seguidores que él tenía. Estudios de eruditos bíblicos, historiadores judíos, más del tiempo presente, que siguen recolectando y siguen buscando lo que fue la época de Jesús y tiempos posteriores de la iglesia, hacen ver que este pasaje tiene otra interpretación que es diferente a la que clásicamente le hemos dado en la iglesia. Y que detrás de él hay un abierto conflicto político donde Jesús estuvo al medio del conflicto político. Primero, los fariseos y los herodianos. Los fariseos y herodianos eran grupos religiosos totalmente opuestos el uno del otro. Los herodianos eran colaboracionistas, eran aliados del Imperio Romano. Ellos hacían política en favor del Imperio Romano. Y los fariseos eran absolutamente lo contrario, eran opositores al Imperio Romano. Estamos hablando de dos grupos religiosos políticamente opuestos. En esta discusión estaban intentando de que Cristo tomara parte a favor de uno o del otro. Eso es lo que está detrás. ¿Qué posición vas a tomar, Jesús? ¿Por quién vas a votar? Es lo que le estaban preguntando. ¿Cuál es tu perspectiva de este asunto? Es la pregunta que ellos le estaban haciendo. Según los eruditos bíblicos, los tributos a los que se refiere el Evangelio de Marcos en el texto no son los impuestos generales que se pagaban en la época en el Imperio Romano, sino que se refiere a un impuesto muy específico existente en la época. Lo que se demuestra cuando Jesús le dice, tráigame la moneda. Y era una moneda específica y era un denario. Lo que le está pidiendo, lo que Jesús pidió, tráigame un denario. Había muchos impuestos en la época, pero solo había un impuesto que tenía que ver, el impuesto por ser parte de este reino. Si tú estás bajo el César, tienes que pagar un impuesto por ser parte de este reino. Y ese impuesto se cobraba una vez al año y era un denario. La pregunta era muy específica. Le estaban preguntando por ese impuesto si había que pagar o no había que pagar. Ahora, si vamos 25 años atrás, donde vemos a Jesús que está siendo tentado, la historia dice que cuando Roma decidió establecer este impuesto personal por las personas por ser parte del Imperio Romano, se produjo una tremenda revuelta en Jerusalén por un grupo llamado los celotes, que aparecen en la Biblia también los celotes. Los celotes fueron revolucionarios, fue un movimiento religioso político, absolutamente político, de armas, que se levantó contra el invasor romano. Se produjo en ese entonces, 25 años antes, cuando se estableció este impuesto, una insurrección, una revuelta, un estallido social. Eso fue lo que sucedió en ese entonces. El tributo en sí mismo no era muy elevado, era un denario que era un día de trabajo de un jornalero. Pero lo que había atrás era este movimiento que decía, no queremos más al Imperio Romano, queremos ser libres, queremos ser nosotros, queremos tener nuestra propia libertad. La revuelta se generó como un simbolismo para resistir la invasión romana, que ahora le estaba colocando un nuevo impuesto. 25 años antes, cuando se estableció el impuesto, se levantó un hombre llamado Judas el Galileo, que está también en la historia judía, que hizo tres cosas. Él fue el líder de la revuelta. Él hizo tres cosas. Primero, animó a todos los judíos a no pagar el impuesto que estaban imponiendo. No paguen el denario. La misma pregunta que le estaban haciendo a Jesús. ¿Le pagamos o no pagamos esto? Bueno, este hombre, Judas Galileo, le dijo al pueblo no lo paguen. En segundo lugar, días antes, Judas Galileo entró en Jerusalén con un ejército. Acuérdense que eran revolucionarios, eran políticos. Limpió el templo, expulsó a los vendedores, a los gentiles, porque dijo, este es lugar santo. Ahora viene su tercer mensaje. Ahora llega el reino de Dios. Si se dan cuenta,
Todo lo que dijo este hombre es exactamente lo que Jesús había estado predicando. Una semana antes, en Marcos 11, Jesús había limpiado el templo. Jesús, desde que inició su mensaje, dijo: el reino de Dios ha llegado. Era como una confusión terrible. De una u otra manera parecía ser que eran exactamente lo mismo. Cuando este hombre, Judas el Galileo, hizo todo esto, Roma se levantó, lo tomó a mal, mandó una de sus legiones, aplastó el movimiento, capturaron y mataron a Judas el Galileo, y ahí quedó sepultado en el tiempo esta historia. Ahora, 25 años después, Jesús estaba siendo confrontado con la peligrosa pregunta: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? El momento era delicado porque en definitiva estaba poniéndose en tela de juicio todo lo que Jesús ya había hecho. Él había basado su enseñanza en el reino de Dios, tal como lo declaró también Judas el Galileo. Él había limpiado el templo en Marcos 11, tal como lo había hecho también Judas el Galileo. Ahora faltaba solamente que Jesús dijera: no paguen el impuesto, como lo hizo Judas el Galileo. Era lo último que faltaba. Así que detrás de la pregunta que hacían los fariseos, se sabía qué paso siguiente tenía que dar Jesús. ¿Desobedecíamos o no al poder político o obedecíamos al poder político? En realidad, Jesús le estaban preguntando si, como Judas el Galileo, él era un revolucionario y le estaban tendiendo una trampa para saber su posición política. Si Jesús decía que no había que pagar el impuesto, todos asumirían que Jesús estaba iniciando una revolución tal como Judas el Galileo. De nuevo estamos levantándonos en armas contra el Imperio Romano. Pero si decía que había que pagar el impuesto, todos lo considerarían un charlatán, un vendedor de humo, porque estaba declarando que el reino de Dios podía ser negociado, que era solo espiritual y que la tierra no iba a cambiar nunca, solo iba a cambiar el alma. Mi mensaje solo es espiritual. Y Jesús sabía que no era así. La llegada del reino de Dios traería impacto en la vida de las personas, llegarían a tener una vida nueva. La sorprendente respuesta de Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no fue para salirse la tangente ni para quitarle el bulto como hacen los políticos, sino que fue una respuesta que evitó caer en la trampa. Él fue metido en una trampa, rechazó la simpleza, la astucia del engaño y la supremacía política del poder. Con lo que Jesús responde debería ser un ejemplo para nosotros, que es lo que lo veamos. Primero rechazó la simpleza política. Van el grupo, los fariseos y los herodianos, a preguntarle y a presionarlo, el versículo 14. Él hizo todo el tributo, ¿lo pagamos o no lo pagamos? ¿Lo haremos o no lo haremos? Y Jesús le dijo: tranquilo, paren. Primera enseñanza para nosotros. Cuando tengamos que responder cosas espirituales profundas, no aceptemos la presión. Hay respuestas que tienen que salir de nosotros que necesitan tiempo, necesitan a veces estudio, a veces necesitan oración, discernimiento, cuidado, no caigamos en cualquier cosa que como cristianos siempre van a intentar caernos. La implicancia para el día de hoy sugiere que no debemos posicionar a Jesús en ningún lado. No es ni con el César ni con el otro lado. Nunca posicionemos a Jesús en ninguna parte del espectro político, porque Él no se posicionó. Él separó las cosas. Segundo, si Jesús no se dejó atrapar, ¿por qué nosotros debemos poner a Él, a su reino, en un marco humano? ¿Por qué lo vamos a colocar a la izquierda, al centro, a la derecha? Él no lo hizo. Y eso es una enseñanza para nosotros. Jesús se le pide que le den un denario. El denario es una moneda de plata que está en los museos. Nosotros lo hemos visto varias veces. Me emociona ver un denario. Cuando veo un denario, digo: Dios mío, esto es real. Jesús tuvo un denario en sus manos. No es un cuento, la Biblia no es un cuento, es parte de la historia de la humanidad. Realmente emociona ver un denario que dice: Señor, ¿quién lo habrá tenido en sus manos? Gente que vivió 2000, 3000 años atrás tenían esta moneda. Pues a Jesús se le dio un denario que era una moneda de plata, y este denario tenía grabada la imagen de Tiberio César. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué es lo que dice la moneda? Dice: Tiberio César, fíjense en esto, Tiberio César, hijo del Dios de justicia, pontífice máximo. En otras palabras, Jesús tenía en su mano una moneda romana que decía: Rey, Hijo de Dios y Sumo Sacerdote. Era Él. Él era el Rey. Amén. Él era el Hijo de Dios. Amén. Él era el Sumo Sacerdote. ¿Y qué dice Jesús a la pregunta? ¿Qué imagen e inscripción hay en ella? Y cuando le responden que es la imagen de César, ¿le responde: ¿pagan el impuesto? No. Se enfadó porque la moneda pagana idolátrica tenía la inscripción que era su propia inscripción. No. Tampoco dice: rechacen el impuesto, sino que dice: denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Pongan las cosas en su justo lugar. No mezclen las cosas. Son reinos distintos, son cosas distintas. Amén. En ese tiempo, lo que hizo Jesús fue extremadamente valiente. En ese tiempo se creía que toda autoridad era puesta por los dioses. Es cuestión de que lean la historia de los fenicios, de los egipcios. También en este pueblo, César era Dios. Y oponerse a eso era realmente exponerse a la muerte. Y Jesús lo hizo. Porque Jesús sabía realmente quién era el Dios. Con su declaración al César lo que es del César, Jesús te está diciendo a ti esto esta mañana. No se te ocurra dar tal autoridad a ningún gobierno. Dale su dinero al César. Es suyo. Pero no se te ocurra darle tu lealtad y tu corazón a ningún ser humano. Amén. Jesús no estaba llamando ni a una revuelta ni a una violencia, pero nos estaba enseñando a rendir nuestra confianza y nuestra oración solo a Él. Amén. ¿Fue Jesús un político? En el sentido que la política actual, que hoy como la entendemos, Él nos está diciendo, no, yo no soy un político. Pero en el sentido más amplio, Jesús nos está diciendo, sí, porque tengo un programa. No es parte de un partido político, pero tengo el sentido en mi corazón de traer el reino de Dios a tu vida, para que subsane tu pobreza, tu sufrimiento, tu injusticia, tu quebrantos que tengas en este mundo. Sí lo soy. Soy un político que vino a traer una nueva vida, una nueva revelación. Traigo una paz que no solamente es para este mundo, sino que es para toda la vida. Quiero que pienses esto. Aún el nombre que le pusieron a Jesús la cruz, INRI, fue puesto por un político. La muerte en un madero finalmente fue ejecutado por política. La crucifixión la firmó un funcionario político, Poncio Pilato. Fue crucificado por un político. Jesús es el rey sin dinero, que dice, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no estaba proclamando un mejor reino político que sustituyera a César o cualquier partido actual. No, él no estaba haciendo esto, sino que trajo a este mundo un reino totalmente diferente, opuesto a César y a cualquier reinado que podamos conocer o que conoceremos en el futuro. Jesús es el rey sin un denario, Amén. pero que cambió mi vida, que cambió la vida de mi familia y que ha cambiado la vida de millones de personas desde hace más de 2000 años. Hermanos, hermanas, estamos próximos a una elección. Nuestro llamado es ir a votar por un nuevo gobierno que tratará de hacer las cosas a su manera, suponemos que con una buena intención. No está en nosotros tener que juzgar las intenciones de ellos. Me gustaría esta mañana poder darle un consejo claro y concreto. Decirles que haría Jesús, ¿por quién votaría Jesús? Pero no puedo, porque no es fácil. Pero a la luz de lo que hemos hablado en esta mañana, tenemos que considerar que a ningún ser humano podrá ocupar nunca el centro de nuestro corazón. Ningún ser humano se te llevará nuestras expectativas de una mejor vida, de la casa que necesito, del auto que tengo, de la deuda que tengo que pagar, porque Él es mi rey. Amén. Él es mi rey. Amén. Solo Él es mi rey. Hace más de muchos años que Él reina en mi vida. Y tienes que considerar esto. Tienes derecho a votar. Es libertad. Ninguna autoridad de ningún tipo, religiosa, de ningún tipo, debiera inducirte a votar de tal o cual manera. Dios te entregó una libertad que se llama libre albedrío y Él mismo la respeta, por lo cual tú tienes que ejercer con inteligencia, con entendimiento, tu derecho a votar. Así, con la misma seguridad te digo que tienes que votar en libertad, te digo que debes ser consecuente y ejecutar esa responsabilidad, no desperdiciarla. No solamente tienes el derecho a votar, sino que debes votar, porque vives en un lugar, en un país, en un punto, en un momento de la historia en el cual tienes la responsabilidad de lo que va a seguir sucediendo. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando Jesús dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, están diciendo, haga lo que corresponda a este mundo. Anda y ejerce tu derecho y sigue adorando al Señor. Hay muchos pasajes más que nos hablan de esto. Nos tocó vivir en una sociedad donde hay que tomar decisiones y no podemos hacer como que nosotros no somos de aquí. Somos de aquí, pertenecemos aquí en el reino, pero espiritualmente somos del reino de Dios. Amén. Lo otro que quiero que tengas claro, lo que estamos eligiendo es un presidente. No estamos eligiendo a Dios ni a un pastor.
No estamos eligiendo a Dios ni un pastor. Recuerda que no le puedes pedir a la persona que elijamos lo que solo Dios puede hacer. Así es. Recuerda que hacer, sea quien sea, una persona muy imperfecta. Y recuerda que la persona que sea va a gobernar para chilenos y chilenas, no va a gobernar para una iglesia. Hay cosas que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas que van a coincidir y cosas que tú no vas a estar de acuerdo. Pero es un presidente solamente, nada más. Y es de este mundo, es un César. Eso es lo que estamos eligiendo. Y démosle la honra que corresponde a ese César. Debemos recordar que hoy somos nuevas criaturas. Es lo que dice Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No sé qué venías pensando políticamente. No sé cuál es la tradición de tu familia políticamente. No tengo idea. Pero la Biblia dice que tú eres una nueva criatura que debe pensar distinto, que debe decidir distinto, que tiene una forma de ver la vida absolutamente distinta. Y eso significa que cuando vamos a votar debemos plantarnos y reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Hacernos preguntas como las que siguen. ¿La persona o el partido por el cual voy a votar tiene valores? ¿Tiene programa acorde a mi fe cristiana? Otra pregunta que podríamos hacer: ¿el partido o la persona por la cual voy a votar, qué considera de la familia? ¿Considera la familia que Dios creó? ¿Un hombre, una mujer e hijo? ¿O considera familias de distinto tipo? ¿Esta persona respeta la vida de cualquier ser humano en cualquier etapa de la vida? ¿O piensa que algunas sí y otras no? ¿La persona por la cual estoy pensando votar tiene interés y programa por los más necesitados de este mundo? ¿De sacarlos del dolor y la pobreza? ¿Es una persona que solo habla o realmente practica la libertad religiosa? ¿Es una persona de paz? ¿O cuando habla genera disensión? ¿Genera ataque? ¿Qué es lo que es la persona que yo estoy pensando votar? Finalmente decirle que en 1 Timoteo 21:2 y en varias partes más se nos dice: oren por vuestras autoridades. No hay ningún versículo que nos diga ríanse de sus autoridades, hagan memes de sus autoridades, traspasen los memes de aquí para... No, en ninguna parte está eso. Ojo, somos hijos de Dios, somos distintos. Somos del reino de Dios. Gracias. Quiero terminar diciendo algo que es una experiencia que tenemos con Ceci. Trabajamos, como lo saben la mayoría de ustedes, 10 años en comunidades mapuche. Una pobreza, no he visto lugares más pobres. Hemos estado yo he estado en Perú, en distintos lugares donde ha habido pobreza, pero la verdad es que los lugares que vivimos al interior de la Araucanía es terrible. Cuando llegamos ahí, llegamos con un proyecto de atender gente desde el punto de vista médico. Se fue convirtiendo gente a través de los años. Tú los veías llegar, estaban todo el día ahí, viajaban todo el día para llegar a una posta que estaba para ellos, les quedaba kilómetros, no había micro, no había nada, no había pavimento, no había luz eléctrica al principio. Y una pobreza en su ropa, sucio. Se iban convirtiendo y empezaban a transformar primero la cara. De esa fase hacia abajo, como de amargura, aquí, todo se empieza a transformar. Después, bueno, nosotros miles de cosas que hacíamos, llevamos kilos de ropa, kilos de zapatos, empezaron a llegar con su ropa, se empezaron a bañar, a transformarse. Los niños que no iban al colegio empezaron a ir al colegio. Y me acuerdo que un día me quebranté. Fuimos a dejar ropa, íbamos a terreno, a lugares muy apartados, sacos de ropa. Y entramos una familia que ya sabíamos que se había convertido, la conocíamos solamente ahí en la posta donde atendíamos, nunca habíamos estado en su terreno. Y sabíamos cómo eran. Y cuando entramos a la casa, nos encontramos con la casa que había comprado muebles, había puesto piso. Era una transformación porque el reino de Dios había llegado. Amén. En el reino de Dios no hay pobreza. Si predicáramos realmente el evangelio que está en la Biblia, no existirían los pobres. Al menos no habría cristianos pobres. Porque Dios trae bendición. Es lo que dice la palabra de Dios. Créanlo. Me acuerdo cuando llegamos al lugar, todo era sin pavimento. El lugar se llamaba Doyinco, ahí estaba la posta, Dios nos llevó a esa posta. No había pavimento, no había luz eléctrica. Y de repente cuando llegamos en unos viajes, íbamos como una vez al año al principio, llegamos y estaba pavimentado. Y nos dije, ¿qué pasó? Habían como 30 proyectos de pueblos iguales sin pavimento. Y el único pavimento que se ganó fue donde llegó el reino de Dios. Hasta ahí. Hasta ahí, no hubo nada, llegó a la posta y no hubo nada más para allá. A los 6 meses llegó la luz eléctrica.
y llegó para los campos, llegó el reino de Dios. Así que créanme que Jesús tiene un programa. Y sí le importa la vida de la gente. Amén. No soy de derecha, no soy del centro, ni soy de izquierda. Soy un ciudadano del reino de Dios. Amén. A toda honra. Amén. Jesús es mi rey sin un denario. Vive en mí y sé que vive en ti. Y Él grabó en mi corazón su constitución. Hace mucho tiempo lo dijo a través de Ezequiel: te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ti. Te quitaré ese terco corazón de piedra y te daré un corazón tierno y receptivo. Él ya lo hizo. Y también lo hizo contigo. ¿Qué más necesitamos? Pónganse de pie. Y vamos a cantar Rey de mi corazón. ¿Podemos cantarlo? Creo que más que nunca podemos adorarlo, darle gracias por lo que Él es.